Bendiciones. Queremos compartir una palabra. Se encuentra en San Mateo, versículo 9, capítulo 35. La leemos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Qué linda palabra, amén. Porque acá el Señor nos enseña, porque cuántos somos llamados para predicar el Evangelio. Porque no solo debemos predicarnos dentro de una iglesia, sino que tenemos un llamado para predicar afuera, para sanar y restaurar, transformar a través de la palabra del Señor a aquellos que necesitan escuchar de su palabra, a aquellos que necesitan ser transformados, ser cambiados, ser sanados, porque sabemos que la palabra del Señor eh, toca hasta lo más profundo del corazón y llena todo lo que está vacío, comienza a hacer cosas que por ahí nuestras palabras no lo hacen, pero palabra del Señor sí lo hacen, porque Él lo hace, amén. Tremenda palabra que compartía mi esposa es la importancia de saber el llamado que tiene Dios para cada uno. Así como dice la palabra, poco los obreros, pero mucha la miel, ¿no? A miel representa la palabra de Dios, representa estar en su obra. Y Dios tiene un propósito para cada uno. Él nos llamó a obrar en su palabra. Sabemos de que Él hace algo en nuestra vida y después hacemos para las otras personas también. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Sabemos que Él transforma nuestra vida para transformar a otros. De eso se trata el reino de Dios, de eso se trata la obra de Dios. De crecer, de extenderse, de saber entender que la palabra de Dios es para eso, de extender el reino de Dios. Hoy fuimos llamados a cumplir un propósito. Hoy fuimos llamados a estar en la mano de Dios. Primeramente, Él restaura tu interior para ser de bendición para otra persona. Sabemos que la obra de Dios dice que hay muchas cosas para hacer, pero estamos preparados realmente para hacer la obra del Señor. Sabemos que si no estamos bien en la obra del Señor seremos de trompiezo para muchas personas. Pero si Él nos llamó a la obra, es porque primeramente tiene que obrar nosotros. Así como dice la palabra de Dios, hay pocos los obreros. Habla de pocos. Sabemos que la palabra es un reflejo en nuestra vida. Meditemos en ella, sanemos, transformemos nuestra mente, nuestra forma de pensar y caminemos y seamos obreros dignos delante de la presencia de Dios. Que podamos entender que el llamado de Él es atender al humilde, es a levantar al caído, es sanar, es libertar, es transformar otra vida. Así como un día estuvimos nosotros también en tinieblas, hoy estamos en luz y tenemos que ser luz para el que viene de afuera. La palabra de Dios tan clara que dice, nosotros somos carta leída. El mundo ve nuestro fruto, el mundo ve la obra de Dios en nuestra vida, o sea, ve la transformación en nuestra vida. Por eso en este tiempo levantate como ministro, levantate como Dios te levantó y poné a sembrar la palabra de Dios. No importa donde sea, empezá a predicar, empezá a levantarte. Dios tiene un propósito, Dios es Dios y Él sabe, toda cosa nos ayuda para bien. No hay nada que se le escape de la mano de Dios. Sabemos que Él es el dueño del propósito, Él es el dueño de la obra, así como dice la palabra de Dios. Y Él es el dueño de la miel. La miel representa su palabra. Sabemos que cuando conocemos la palabra nos hace libre. Por eso hay tantos ministerios, hay tantas cosas formadas en este mundo, es porque Dios forma. Dios es el que forma, Él el que nos llama a la obra, Él el que cambia, Él el que liberta, Él el que hace la obra perfecta. Sé que muchas veces nos damos por imperfectos, pero dice la palabra que Él no ve con la obra terminada, o sea, no ve terminado. Así tenemos que vernos delante de la presencia de Dios, como unos obreros dignos y aprobados delante de Dios. Quería compartir esta también, que es muy linda, este versículo 36 que dice:
y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces entendemos y sabemos de la palabra del Señor, pero salimos afuera y nos olvidamos que debemos predicar a aquel que necesita, a aquel que anda desamparado, ¿no? Que no tiene identidad, que todavía se siente que no hay nadie que lo ame, que lo cambie, que lo transforme, que lo pueda ayudar a salir de la condición de vida que lleva. Entonces, muchas veces nosotros miramos a esa gente con otra cara, amén, sabiendo de que nosotros ya tenemos en nuestro corazón la palabra del Señor, sabiendo que, como decía mi esposo, que por gracia recibimos y por gracia debemos dar. Pero nos olvidamos de esa parte, nos olvidamos muchas veces porque vemos al de afuera diferente, o muchas veces ya le prediqué pero no cambia, ya le hablé de Dios pero no quiere, lo invité pero no acepta, pero el Señor siempre estuvo permaneciendo para que esa alma pueda alcanzar la salvación. Y después dice, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Esos son aquellos que todavía, por ejemplo, no saben de la palabra del Señor y que no son guiados, porque nosotros no solo tenemos un propósito y un llamado en esta tierra, sino que debemos ocuparnos de las almas que le predicamos de la palabra del Señor, de ir y a buscarla, a visitarlos, de mandarle un mensaje, porque muchas veces se habla de que no, tu proceso es vos y Dios, y no. También es muy necesario de que nosotros, siendo hijos de Dios y conociendo la palabra de Él, podamos asistir, podamos estar en persona, podamos ir a abrazar, ir a darle la mano, ir a decirle, dale que vos podés. Siempre es necesario esos detalles como hijo de Dios, porque ellos aún no están fortalecidos, no están plantados como uno que ya pasó muchas cosas, creció, maduró y sabe de la palabra del Señor, ¿no? Entonces que en este tiempo no nos olvidemos y que no pongamos a un costado cada partecita de cada palabra que el Señor nos da, porque muchas veces tomamos lo que nos hace bien o lo que podamos dar, pero no, el Señor quiere que lo hagamos por completo, como Él lo hizo con nosotros, ¿no? Porque Él comienza la obra y la perfección y la termina. Nada deja a mitad. El Señor no nos da poco, el Señor nos da mucho. Entonces que nosotros seamos esos hijos que conocen de su palabra y que podamos salir afuera y predicar del Evangelio para aquellos que no conocen y que puedan alcanzar la salvación. Amén. Tremendo lo que decía mi señora de, de poder ser de testimonio afuera, saber entender que todos tenemos un propósito en esta tierra. Pero ¿cómo conocemos el propósito? Sabía que todos tenemos un llamado, pero hay muy pocos escogidos en esta tierra. El llamado podemos tener todo, pero los escogidos lo que obedecen la palabra de Dios, los que están dispuestos a estar en la obra de Dios, dispuestos a perdonar, a soltar, a amar, dispuestos a tener paciencia con el que no tiene paciencia, dispuestos a sanar al que nadie quiere sanar, dispuestos a predicar al que nadie da nada por él. Eso es obra de Dios, saber entender que el amor de Dios cubre multitud de pecados, multitud de cosas. Por eso en este tiempo levántate como ministro, levántate como el llamado que Dios te dio y llega a la obra del Señor, que es una obra linda, es una obra donde Él nos cambia, nos liberta y nos lleva a la calle a llevar el Evangelio de Dios. Que en este tiempo podamos ser esos hijos que se levantan. Me incluyo también a levantarme para orar y clamar y pedirle al Señor que nos sigas dando de aquellos hijos que están dispuestos, de aquellos hijos que quieren predicar de su palabra, de salvar a esas almas que están perdidas, sin tener vergüenza, sin tener límites, ¿no? Que podamos romper todo eso y podamos pedirle al Señor más obreros para su obra, ¿no? Así que levántate y volvé a la obra del Señor, que Dios te está esperando para ser de bendición para otras personas. Bendiciones.